Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos el día de hoy? Una cápsula más estaremos transmitiendo en conjunto con Fe Razonable. Me acompaña una vez más Raúl Jaramillo, pero espérenme tantito y ahorita nos vemos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy contento por todo lo que hemos estado trabajando, Adrián, y pues a seguir colaborando con nuestros ministerios para poder pues ser de bendición para la iglesia. Así es, así es. Pues vamos a estar aquí una vez más y esta es otra de nuestras transmisiones en vivo. Ya no podemos llamarle prueba porque ya hemos estado haciendo muchas pruebas. Entonces, si nos equivocamos ya va a ser a propósito. Ah, no, ¿verdad? No a propósito, pero sí, porque son nuestras primeras o segundas o terceras oportunidades, ¿verdad? Pero conforme vayamos avanzando con este equipo, vamos a poder ir mejorando en nuestras transmisiones. Entonces, estaba súper emocionado de poder estar platicando el día de hoy contigo. Y el día de hoy quiero que toquemos por qué hay tantas denominaciones cristianas y que hablemos acerca de esto. Para eso hay dos preguntas que quisiera hacerte. La primera es, si tantas personas afirman tener la verdad, ¿no significa eso que nadie la tiene? Bueno, esta pregunta usualmente viene de parte de los no creyentes porque ven muchas iglesias y con muchos títulos de denominaciones y se preguntan, bueno, ¿por qué unos creen esto y otros me dicen esto y unos dicen que están equivocados aquí y otros están equivocados allá? Hay dos cosas que quisiera decir al respecto. Primeramente, yo soy partidario, Adrián, de lo que es C.S. Lewis, el autor de los libros de las Crónicas de Narnia, tal vez muchos lo conocen. Él era partidario de algo que se conoce como mero cristianismo. Y eso quiere decir que dentro de todas las denominaciones cristianas como tal, todas tenemos un conjunto de creencias, un núcleo de creencias que es inamovible. Es decir, que todos afirmamos. Es decir, la mayoría de los cristianos, si realmente son cristianos, ¿verdad? Afirmarán la resurrección física de Jesús, que Jesús realmente, físicamente, corporalmente, se levantó de la tumba. Creemos que Dios es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y eso se encuentra en el núcleo o en el pilar fundamental de todo lo que es la fe cristiana. Y el Dr. Craig, por ejemplo, lo ilustra de esta manera. Imagina que las doctrinas cristianas son como una telaraña, ¿no? En el centro se encuentran estas doctrinas fundamentales, la autoridad de las escrituras, la salvación por fe, la doctrina de la Trinidad, la existencia de Dios, obviamente, se encuentran en el núcleo de esta telaraña. Si tú remueves alguna de estas doctrinas, toda la telaraña se va a caer. No obstante, entre más te alejas del centro y vas a la periferia de esta telaraña, encontrarás doctrinas en donde tal vez haya un espacio para discusión, espacio para una discrepancia entre creyentes que se pueden discutir, se pueden debatir y pues llegar a una conclusión, ¿no? Si quitas alguna de esas doctrinas que están a la periferia de esta telaraña, pues tal vez la telaraña no colapse como tal, no se caiga, pero a lo mejor tiene ciertas vibraciones en el resto, pero no va a destruir la telaraña como tal, toda la estructura de la fe en este caso, ¿no? Eso es lo primero que quisiera decir, que si uno sostiene lo que es el mero cristianismo, si bien hay diferencias doctrinales secundarias en las denominaciones, la fe cristiana nuclear siempre se ha mantenido como una sola. La segunda parte que quisiera mencionar acerca de esta pregunta sobre si todos están en desacuerdo, por lo tanto no hay verdad o nadie tiene la verdad, no estoy muy seguro si esa sea una conclusión correcta porque y si bien sí hay diferencias, sí hay lugar para debatir, lugar para conversar, hacer conversaciones,
No creo que se siga que realmente no hay una verdad que haya que descubrir o que nos estemos acercando a ella. Irónicamente, lo hablamos antes de empezar con esta transmisión, me recuerda a una fábula que usualmente se cuenta para promover el relativismo y esta idea de que nadie tiene la verdad y todo esto, pero creo que funciona al contrario. La fábula rápidamente es la fábula de los 6 ciegos que están tocando un elefante y cada uno toca una parte y por lo tanto cada uno tiene una idea diferente de lo que es un elefante. Bueno, en realidad esta fábula lo que enseña es que sí hay un elefante, sí hay una verdad que descubrir. Simplemente hay que integrar la perspectiva que cada uno de los ciegos que están tocando el elefante, cada uno tienen, la integramos y entonces así formamos nuestra idea de lo que es un elefante, ¿no? Entonces, realmente si la verdad es algo que vamos descubriendo y que vamos a ir tal vez modificando conforme pasa el tiempo y crece nuestro entendimiento respecto a diferentes cosas, bueno, así también la fe cristiana es una fe dinámica, ¿no? Que va moviendo, va entendiendo más cosas, vamos estudiando más la palabra, vamos entendiendo quién era Jesús, qué creía él, qué enseñaba. Y bueno, lo vamos a intentar llevarlo a la práctica y ahí vamos a estar avanzando en nuestra comprensión de cómo funciona el mundo y cómo funciona la realidad y cómo nuestra cosmovisión cristiana hace sentido de todas estas cosas. Entonces, si bien es cierto que hay diferencias en opiniones, en pensamientos, en ideas, eso no significa que no podamos sentarnos a la mesa y conversar estas cosas. Es por eso que creo que esta colaboración que estamos haciendo, este tipo de diálogos, tipo de entrevistas, son muy necesarios y muy importantes para la iglesia, para poder afilarnos uno a otro y corregirnos donde haya que hacer correcciones. Así es, como mencionas, yo creo que vamos, conforme vamos madurando en nuestra fe, en nuestro conocimiento hacia Dios, vamos mejorando y vamos puliendo esas cosas, ¿no? Me llama mucho la atención la ilustración que comentaste del elefante y precisamente lo hablábamos y es como que, pues, a ver, descríbeme más acerca de lo que tú estás tocando, ¿no? Y por qué estás tú teniendo esa experiencia. Entonces empiezas a lo mejor a moverte del lugar siendo un ciego, como en la ilustración, y me voy moviendo hacia donde tú estás y en efecto yo toco lo que tú estás tocando, me doy esa oportunidad, me muevo del lugar donde estoy y podemos lograr estar de acuerdo en muchas otras cosas, ¿no? Hay cosas que yo he ido cambiando en cuanto a mi misma doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque vas leyendo y dices, caray, aquí como que no es lo que me enseñaron, no es lo que aprendí, pero está claro y yo creo que todo debe estar basado y creo que estamos de acuerdo con esto en las escrituras, ¿verdad? Así es, Y así es. esto de las escrituras pues me lleva a la segunda pregunta, que dice lo siguiente. ¿Qué se está atorando? Ya lo desatoré. Y ahora vamos a la siguiente. Ahí está. ¿Por qué hay tantas traducciones de la Biblia? Sí, esta también es una pregunta muy buena, ¿no? Porque usualmente si vamos a una librería en nuestras iglesias o a una librería cristiana, usualmente vemos como 20 Biblias diferentes, ¿no? Y unas dicen NBI, NTV, la más popular aquí en México y tal vez en el habla hispana, la Reina Valera 1960 y todo esto, ¿no? Y bueno, ¿qué tienen de diferencia? Unas enseñan una cosa, otras otra. La respuesta es no. Tengo 3 puntos que hacer sobre este aspecto. Hay diferentes traducciones de la Biblia y al pasar los años vemos nuevas traducciones que van surgiendo, principalmente porque el lenguaje cambia. Y creo que estamos todos de acuerdo en esto, Adrián. Solo hace unas generaciones, si uno habla, por ejemplo, si uno habla con nuestros padres o con los abuelos o si alguno todavía tiene con los bisabuelos, bueno, ellos se expresan de forma diferente, hablan de forma diferente, usan palabras que nosotros ya consideramos como obsoletas, por ejemplo. Entonces, obviamente, si la Biblia va a permanecer siendo, perdón, si la Biblia
necesita permanecer como un libro que sigue impactando a las nuevas generaciones, bueno, tiene que adaptarse a su idioma para que ellos lo entiendan. Si hay nuevas palabras que van surgiendo, bueno, la Biblia tiene que adoptarse, el idioma en el que se traduce la Biblia tiene que adoptarse para que las nuevas generaciones lo entiendan y no se quede pues desactualizado como en cierto sentido. El segundo punto que quiero hacer es que las diferentes traducciones de la Biblia tienen diferentes propósitos. Y puedo pensar en dos para poner el ejemplo. Hay Biblias que se traducen palabra por palabra. Recordemos que la Biblia o el conjunto de libros que conforman la Biblia, porque eso es lo que significa Biblia, ¿verdad? Conjunto de libros, es se escribió en los idiomas hebreo, arameo y griego. Entonces, hay traducciones de las escrituras que son traducciones literales, es decir, palabra por palabra. Toman una palabra del griego, buscan la mejor traducción o la mejor adaptación al español o al inglés, y esa es la que usan. Ahora, personalmente a mí me ha tocado traducir bastante material del inglés al español. Y las traducciones literales, así de esta manera, de palabra por palabra, usualmente no son las mejores para una buena lectura. Tal vez son buenas para entender los vocablos, las palabras que se usaron, investigarlas, etcétera, pero la lectura es un poquito más complicada, no es tan fluida como uno esperaría o como a uno le gustaría. Entonces, tal vez ese propósito de las traducciones palabra por palabra sea muy específico para estudiantes, por ejemplo. Hay otras traducciones que son más como parafraseos de las escrituras, ¿no? Que toman la idea esencial de lo que el autor quiere decir en un enunciado, en un párrafo, y bueno, tal vez lo modifican un poco para que la lectura sea más simple y sea más rápido que el lector pueda entender el punto que está haciendo el escritor original de esta idea. Entonces, los diferentes propósitos que van surgiendo respecto a si alguien quiere una traducción palabra por palabra y otro que quiere la traducción de la idea, de ahí es de donde surgen diferentes traducciones de las escrituras. Y eso sí te lo digo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria, Google Translate, por ejemplo, todavía estaba muy básico, ¿no? Todavía la inteligencia artificial detrás del traductor de Google era muy básico y hacía esto, traducía palabra por palabra. Entonces, para alguien que sabe inglés, cuando uno leía la traducción que arrojaba Google Translate, pues no era muy coherente a veces, porque la palabra por palabra no era la mejor forma de traducir. Actualmente ya Google Translate, y como traductores lo apreciamos mucho, ya traduce más la idea, el sentido de la oración, ya es más inteligente en reconocer adverbios y estas palabras. Entonces, ahí vemos que aunque Google Translate traducía palabra por palabra y era una buena traducción, la idea original del autor no se preservaba o se hacía muy complicada de absorber, ¿no? Entonces, ese es como un ejemplo muy banal de los tipos de traducciones que podemos ver actualmente. Y finalmente el tercer punto, y este es el más interesante creo, Adrián, es nuevos descubrimientos. En los últimos años se han hecho nuevos descubrimientos de nuevos manuscritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, que arrojan luz a las palabras que fueron utilizadas por los evangelistas, por los escritores del Nuevo Testamento, que clarifican ideas, expanden usos de las palabras, expanden entendimientos de cómo eran usadas. Entonces, realmente el que tengamos traducciones actualizadas, modernas, que estén basadas en estos nuevos descubrimientos, en realidad es algo bueno, no es algo perjudicial, es algo que sirve para nosotros porque sabemos que la Biblia está siendo constantemente revisada y esto es lo más sorprendente, la esencia de las escrituras, la esencia del Evangelio, que es la fe a través de la fe en Jesús, en su muerte y su resurrección, ha permanecido y eso no ha cambiado. Ninguna traducción, ningún nuevo manuscrito cambia las doctrinas esenciales
regresando al tema del mero cristianismo que hablaba al principio, ningún nuevo manuscrito cambia las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Entonces esos son los 3 puntos, y nada más para resumirlos nuevamente. El primero, el lenguaje moderno cambia, entonces el lenguaje en el que la Biblia se escribe y se comparte tiene que cambiar. Hay distintos motivos, distintos propósitos para las traducciones, algunas pueden ser palabra por palabra, otros parafraseos. Y tercero, nuevos descubrimientos en los idiomas hebreo y griego arrojan luz a cómo la Biblia debería ser traducida. Entonces, creo que esa es una buena respuesta para todos los que nos están viendo en este momento. Así es, yo creo que aparte a mí me gusta tener varias versiones para poder precisamente comparar, ¿no? Cuando tú estás estudiando algún pasaje y algo te llama la atención o como que conflictúa con alguna idea que tenías antes, dices tú, a ver, ¿cómo está esto? A ver, espérame, ¿estoy entendiendo bien o no? Y sirve mucho el poder leer, por ejemplo, habíamos hablado de la TLA o de la NBI, o que es en español es... Sí, nueva versión internacional, y ayuda mucho es que estas palabras, por ejemplo en la Reina Valera, ¿no? Usa palabras más apropiadas o más viejitas, como lo comentas, que el día de hoy ya no se usan con tanta fluidez, y entonces vas a la nueva versión internacional y de repente encuentras esa palabra sí la conozco, ¿no? Y te ayuda entonces a expandir la idea, como que engloba todo, y para mí me gusta más y me es más funcional. Entonces, pues muchas gracias por contestar estas preguntas. ¿Algo más con lo que quieras terminar el día de hoy? Pues simplemente animar a todos los que nos están viendo a seguir en su estudio de las Escrituras. Creo que, como mencionaba, la fe cristiana es algo dinámico, algo que va avanzando, es algo que se practica en la vida diaria, en el momento de oración, en el momento del estudio de la palabra. Y seguir aprendiendo, como dices, tener varias traducciones de la Biblia ayuda bastante. Compartir esto con el pastor, con los líderes de jóvenes, con sus amigos, para que todos podamos ir avanzando en este camino de aprendizaje y en el camino que Dios tiene para nosotros. Así es, pues como dice Raúl, compartan estas publicaciones. Si tienen algunas dudas, mándenos mensaje. Aquí estamos listos para contestar sus preguntas, tanto en las redes sociales de Raúl como en las mías, aquí en la de la iglesia. Entonces, pues les damos las gracias por su atención. Esperamos que nos continúen sintonizando. Nos vemos, Raúl. Hasta la próxima. Hasta luego. Muy bien, pues sí, así con esto quiero pedirles a todos ustedes que se mantengan al tanto de nuestros siguientes videos, y esperamos que sea de bendición. Yo soy Adrián Sánchez, nos vemos hasta la próxima.